Hay ataques espirituales que nunca llegan a tocarte, y tú ni siquiera te das cuenta. Dios no siempre te protege quitando el peligro de tu vista. A veces te protege bloqueando puertas, retrasando decisiones, exponiendo intenciones que estaban ocultas. Son señales que la mayoría ignora, pensando que es mala suerte o coincidencia. Pero una advertencia profética antigua reveló que estos bloqueos son intervenciones silenciosas contra ataques reales. 7 señales específicas marcan cuando Dios está cerrando el paso a algo que podría destruirte. Y si las estás experimentando ahora mismo, no estás siendo castigado. Estás siendo protegido de algo que aún no ves. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay batallas espirituales librándose a tu alrededor que tus ojos no pueden ver. Hay ataques que fueron planeados contra tu vida, contra tu fe, contra tu futuro, pero que nunca llegaron a tocarte. No porque el enemigo haya perdido interés, no porque dejó de existir el peligro, sino porque Dios intervino de una forma que jamás notaste. Bloqueó puertas que parecían buenas, retrasó decisiones que parecían urgentes, expuso personas que parecían confiables. Y todo eso que interpretaste como mala suerte, como obstáculos frustrantes, como pérdidas dolorosas, en realidad fue la mano de Dios cerrándole el paso a algo que habría destruido tu vida espiritual. La Biblia lo dice con claridad. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Y hace más de un siglo, una autora cristiana llamada Ellen G. de White advirtió que la protección divina no siempre se manifiesta como milagros visibles, sino como resistencias silenciosas, bloqueos incomprensibles y advertencias internas que la mayoría descarta. Ella escribió que Dios permite que ciertos caminos se cierren, no para castigarnos, sino para protegernos de ataques espirituales que aún no podemos discernir. Y cuando ignoramos esas señales, cuando forzamos esas puertas cerradas, muchas veces terminamos descubriendo, demasiado tarde, por qué Dios no quería que pasáramos por ahí. Hoy vamos a identificar juntos 7 señales específicas de que Dios está bloqueando un ataque contra ti. Señales que están ocurriendo ahora mismo en tu vida, pero que tal vez has estado malinterpretando. Y al final de este mensaje, vas a entender por qué esa puerta no se abrió, por qué esa relación se rompió, por qué ese plan no prosperó. Porque no todo lo que parece oposición viene del enemigo. A veces, es Dios cerrándole el paso al enemigo. Si este mensaje llegó a ti hoy, no es casualidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario contándome si alguna vez experimentaste un bloqueo que después entendiste como protección divina. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que está pasando por lo mismo en este momento. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy puede transformar tu vida espiritual para siempre. Ahora sí, vamos a la primera señal. Hay planes que parecen buenos, necesarios, incluso bendecidos. Los preparas con cuidado, oras por ellos, haces todo lo que está en tus manos, y aún así, se cierran. Una y otra vez, sin explicación lógica, sin razón aparente, y cada vez que intentas forzar esa puerta, la resistencia se hace más fuerte. No es que te falte esfuerzo, no es que te falte fe, es que Dios está bloqueando algo que tú aún no puedes ver. Ellen G. de White escribió que muchas veces oramos pidiendo que Dios abra caminos, sin darnos cuenta de que su respuesta más amorosa puede ser cerrarlos. Ella advirtió que el enemigo utiliza oportunidades aparentemente buenas para colocarnos en posiciones donde nuestra fe será atacada, sin que tengamos la madurez espiritual para resistir. Y cuando Dios ve eso, cuando ve que ese trabajo, esa relación, ese negocio o esa decisión va a exponerte a un ataque que todavía no estás preparado para enfrentar, Él cierra esa puerta, no porque no te ame, sino precisamente porque te ama demasiado, como para dejarte entrar en un campo de batalla sin armadura. La Biblia registra un ejemplo poderoso de esto en el libro de Hechos.
Pablo intentó varias veces entrar en Asia para predicar el Evangelio. Parecía una decisión perfecta, lógica, llena de propósito. Pero el Espíritu Santo se lo impidió, una y otra vez. Y Pablo, en lugar de forzar, obedeció. Y fue entonces cuando recibió la visión del varón macedonio, que lo llevó hacia el verdadero propósito que Dios tenía preparado. Si Pablo hubiera insistido, si hubiera forzado la entrada a Asia, habría perdido el momento exacto en que Europa necesitaba escuchar el Evangelio. El bloqueo no era rechazo, era redirección. Tal vez hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez hay una puerta que intentaste abrir 10 veces y las 10 veces se cerró y estás cansado, frustrado, cuestionando si Dios realmente escucha tus oraciones. Pero detente un momento y pregúntate, ¿y si ese bloqueo no es una negativa, sino una protección? ¿Y si del otro lado de esa puerta hay algo que parece bueno, pero que en realidad abriría una brecha espiritual que el enemigo aprovecharía para atacarte en el momento más vulnerable? Dios no siempre explica sus bloqueos en el momento en que ocurren. A veces, solo entiendes años después, cuando miras hacia atrás y ves con claridad lo que Él te estaba evitando. Pero la señal está ahí, clara y constante. Cuando algo que parece correcto se cierra repetidamente, a pesar de tu esfuerzo y tu oración, es porque Dios está cerrándole el paso a un ataque que aún no puedes discernir. Y tu respuesta no debe ser forzar, debe ser confiar. Porque la protección divina no siempre se siente como protección. A veces se siente como pérdida, como fracaso, como rechazo. Pero cuando aprendes a discernir los bloqueos de Dios, empiezas a entender que no todo lo que se cierra estaba destinado a abrirse, y que a veces la mayor bendición es la puerta que nunca cruzaste. Hay personas que llegan a tu vida con palabras suaves, con promesas atractivas, con una apariencia de bondad que parece genuina. Al principio todo fluye, todo encaja, todo parece correcto, pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Pequeños detalles que no coinciden, actitudes que contradicen las palabras, motivaciones que comienzan a revelarse lentamente, como si una máscara empezara a caer. Y lo que antes parecía una bendición, ahora te genera inquietud. No es paranoia, es discernimiento. Es Dios exponiendo lo que estaba oculto antes de que fuera demasiado tarde. Elena G. de White advirtió que el enemigo no siempre ataca con amenazas visibles. Muchas veces, utiliza influencias disfrazadas de amistad, de oportunidad, de ayuda genuina. Y si no fuera por la intervención divina, caeríamos en alianzas que parecen inofensivas al inicio, pero que con el tiempo debilitan nuestra fe, comprometen nuestros principios y nos alejan del propósito de Dios. Por eso, cuando Dios permite que ciertas intenciones ocultas sean expuestas, no lo hace para humillar a nadie. Lo hace para librarte de un ataque espiritual que estaba siendo cuidadosamente preparado contra ti. La Biblia habla de esto con claridad en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios no solo examina tu corazón, también examina los corazones de quienes se acercan a ti. Y cuando detecta motivaciones que pondrían en riesgo tu caminar espiritual, Él permite que esas motivaciones salgan a la luz. A veces a través de circunstancias, a veces a través de conversaciones reveladoras, a veces simplemente quitando la venda de tus ojos para que veas lo que siempre estuvo ahí, pero que no querías o no podías ver. Tal vez hoy estás enfrentando exactamente eso. Una relación que parecía sólida ahora muestra señales de manipulación. Un ambiente que parecía seguro ahora revela intenciones egoístas. Una oportunidad que parecía providencial ahora expone condiciones que comprometerían tu integridad. Y te sientes confundido, traicionado, incluso culpable por haber confiado.
Pero escucha esto con atención. Que esas intenciones hayan sido expuestas ahora, antes de que te comprometieras completamente, no es coincidencia. Es protección divina en acción. Dios está cerrándole el paso a un ataque que, si hubiera avanzado sin ser detectado, habría causado un daño mucho mayor. No ignores esas señales. No justifiques lo injustificable con la excusa de que todos cometen errores. O tal vez estoy siendo muy duro. Cuando Dios expone intenciones ocultas, lo hace con propósito. Y tu papel no es salvar a quien no quiere ser salvo, ni permanecer en alianzas que Dios mismo está deshaciendo. Tu papel es discernir, agradecer la advertencia y alejarte antes de que el ataque se concrete. Porque hay ataques que nunca llegan a destruirte, no porque el enemigo haya desistido, sino porque Dios expuso las intenciones a tiempo. Y cuando aprendes a reconocer esa exposición como señal de protección, empiezas a valorar más las máscaras que caen que las relaciones que permanecen intactas solo en apariencia. Hay momentos en los que la decisión más conveniente es también la más peligrosa. Todo el mundo a tu alrededor te dice que lo hagas. Las circunstancias parecen empujarte en esa dirección. La lógica, la urgencia, incluso la necesidad económica te gritan que es la única salida. Pero algo en tu interior no está en paz. Algo en tu conciencia espiritual se resiste, se inquieta, te advierte de que hay algo mal, aunque no puedas explicarlo con palabras. Y ahí es donde la batalla real comienza, porque no es una lucha entre lo correcto y lo incorrecto. Es una lucha entre lo conveniente y lo que tu conciencia sabe que debes evitar. Elena G. de White escribió que una de las armas más efectivas del enemigo es hacer que el pecado parezca razonable, necesario, incluso justificable. Él no te presenta el mal como algo evidentemente malo. Te lo presenta como una solución práctica a un problema real, como un atajo comprensible, como una concesión pequeña que no le hace daño a nadie. Y si tu conciencia espiritual no está despierta, si no estás atento a esa voz interna que el Espíritu Santo utiliza para advertirte, terminarás cediendo a algo que parecía inofensivo, pero que abrió una brecha que el enemigo aprovechará más adelante. La historia del rey Saúl es un ejemplo devastador de esto. Dios le había ordenado destruir completamente a los amalecitas, sin dejar nada. Pero Saúl decidió ser práctico. Perdonó al rey Agag. Guardó lo mejor del ganado. Y cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl presentó una justificación que parecía razonable. Lo guardé para sacrificarlo a Dios. Pero Dios no aceptó esa justificación, porque la obediencia parcial no es obediencia. Es desobediencia disfrazada de conveniencia. Y el resultado fue devastador. Saúl perdió el reino, perdió la unción, y pasó el resto de su vida atormentado por las consecuencias de haber ignorado su conciencia espiritual. Tal vez hoy estás parado frente a una decisión parecida. Tal vez hay algo que todos te dicen que hagas, pero que tu conciencia te advierte que evites. Tal vez es una relación que parece resolver tu soledad, pero que compromete tus principios. Tal vez es un negocio que parece salvar tu economía, pero que te exige sacrificar tu integridad. Tal vez es una decisión que parece urgente, pero que tu espíritu sabe que no viene de Dios. Y la presión es tan fuerte que estás a punto de ceder, diciéndote a ti mismo que Dios entenderá, que es solo esta vez, que no tengo otra opción. Pero escucha esto con toda claridad. Cuando hay conflicto entre conveniencia y conciencia, siempre escucha tu conciencia. Porque esa inquietud espiritual que sientes no es inseguridad, no es miedo irracional. Es el Espíritu Santo bloqueando un ataque que la conveniencia está a punto de permitir. Dios está peleando por ti en ese momento exacto, tratando de evitar que abras una puerta que después será casi imposible cerrar. Y si cedes por conveniencia, terminarás descubriendo, demasiado tarde,
¿Por qué tu conciencia gritaba que no lo hicieras? La paz de Dios no negocia con la conveniencia. Cuando algo es correcto delante de Dios, tu conciencia está en paz, aunque las circunstancias sean difíciles. Pero cuando algo no es de Dios, aunque parezca la solución perfecta, tu conciencia permanecerá inquieta hasta que te alejes. Y esa inquietud es una señal de protección que no debes ignorar. Hay una señal tan clara, tan consistente, que es imposible ignorarla cuando aprendes a discernirla. La presencia o ausencia de paz. No la paz superficial que depende de que todo salga bien, sino la paz profunda, espiritual, que permanece incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esa paz que la Biblia describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando esa paz desaparece cada vez que fuerzas una decisión, pero regresa cada vez que retrocedes, aunque sea con frustración, estás frente a una de las señales más poderosas de que Dios está bloqueando algo que no es para ti. Elena G. de White advirtió que muchas veces oramos pidiendo sabiduría, pero ignoramos la respuesta cuando viene en forma de paz o inquietud espiritual. Queremos señales espectaculares, confirmaciones dramáticas, voces audibles del cielo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos guía muchas veces a través de algo mucho más íntimo, la paz interior. Cuando estás en el camino correcto, aunque sea difícil, hay una paz que te sostiene. Pero cuando estás forzando algo que no es de Dios, aunque parezca perfecto, esa paz se desvanece y es reemplazada por ansiedad, inquietud y una sensación constante de que algo no está bien. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No dice que la paz sea un sentimiento pasivo. Dice que debe gobernar, que debe tener autoridad, que debe ser la brújula que dirija tus decisiones. Y cuando esa paz desaparece, no es porque seas débil espiritualmente, es porque Dios está retirando su aprobación de algo que, aunque parezca lógico, no está alineado con su voluntad para ti en este momento. Tal vez hoy estás experimentando exactamente eso. Hay una decisión que has estado tratando de tomar durante semanas, tal vez meses. Has orado, has analizado, has buscado consejo, y todo parece indicar que deberías seguir adelante. Pero cada vez que decides avanzar, sientes una opresión en el pecho, una inquietud en el espíritu, una ausencia de paz que no logras explicar. Y cada vez que decides retroceder, aunque sea temporalmente, aunque sea con frustración, esa paz regresa, no como alivio superficial, sino como confirmación profunda de que estás siendo protegido de algo que aún no puedes ver. No ignores esa señal. No la descartes como nervios o inseguridad, porque la paz de Dios no es emocional, es espiritual. Y cuando Dios retira su paz de una decisión, no lo hace para confundirte, lo hace para advertirte, para bloquearte, para evitar que entres en un camino que, aunque parezca prometedor al inicio, terminará exponiéndote a ataques espirituales que todavía no estás preparado para enfrentar. Y si fuerzas esa decisión, si avanzas sin paz, estarás avanzando sin la protección de Dios. Y eso, tarde o temprano, se convierte en terreno fértil para el enemigo. Aprende a valorar la paz más que los resultados, porque hay victorias que parecen victorias, pero que te dejan espiritualmente vacío, y hay retrocesos que parecen fracasos, pero que te mantienen bajo la cobertura protectora de Dios. Y cuando llegas a entender eso, cuando aprendes a dejar ir lo que no te da paz, aunque todo el mundo te diga que lo agarres, es cuando comienzas a caminar en verdadera sabiduría espiritual. Hay voces que antes tenían influencia en tu vida y que ahora, de repente, ya no la tienen. Personas que antes te aconsejaban y cuyas palabras ahora no resuenan en ti como antes. Relaciones que antes parecían fundamentales y que ahora están en silencio, distantes, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ustedes.
Y no es que hayas dejado de amarlas, no es que hayas dejado de valorarlas, es que Dios está protegiendo tu discernimiento, aislándote de influencias que, aunque bien intencionadas, debilitarían tu claridad espiritual en un momento en que necesitas estar firme. Elena G. de White escribió que una de las tácticas más sutiles del enemigo es usar voces familiares, voces confiables, para desviar nuestra atención de la voz de Dios. No siempre son voces malintencionadas. A veces son personas que te aman genuinamente, pero cuyo consejo en este momento específico te alejaría del propósito que Dios tiene para ti. Y cuando Dios ve eso, cuando ve que ciertas voces, aunque buenas, están interfiriendo con tu capacidad de escuchar su dirección, Él permite que esas voces se silencien, no como castigo, sino como protección, para que en medio del ruido puedas escuchar con claridad lo que Él está tratando de decirte. La Biblia registra un momento poderoso de esto en la vida de Abraham. Dios le ordenó que dejara su tierra, su parentela, la casa de su padre, y fuera a una tierra que Él le mostraría. Y aunque Abraham obedeció, llevó consigo a su sobrino Lot. Y mientras Lot estuvo con él, los conflictos no cesaron. Las decisiones se complicaron, la paz se fracturó. Hasta que finalmente, Abraham y Lot se separaron. Y fue solo después de esa separación, después de que esa voz familiar se alejó, que Dios le habló a Abraham con claridad y renovó su promesa. El aislamiento no era rechazo, era preparación. Tal vez hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez hay personas que antes consultabas para todo, y ahora sientes que no puedes hacerlo. No porque hayan hecho algo malo, sino porque cada vez que hablas con ellas, su perspectiva te confunde más de lo que te aclara. Cada vez que buscas su consejo, terminas más dividido internamente. Y te sientes culpable por eso, como si estuvieras siendo ingrato, como si estuvieras alejándote de quienes te aman. Pero detente un momento y considera esto. ¿Y si ese aislamiento no es rechazo tuyo hacia ellas, sino protección de Dios hacia ti? Dios no te aísla para dejarte solo. Te aísla para que puedas escucharlo a Él sin interferencias. Porque hay momentos en tu caminar espiritual en los que necesitas claridad absoluta. Y esa claridad solo viene cuando ciertas voces, aunque valiosas, se silencian temporalmente. Y cuando aprendes a aceptar ese aislamiento sin culpa, cuando entiendes que Dios está cerrándole el paso a influencias que debilitarían tu fe en un momento crítico, dejas de resistirte y empiezas a agradecer el silencio que te permite escuchar la voz correcta. No todos los que te aman tienen las palabras que necesitas en este momento. Y no todos los que tienen experiencia tienen el discernimiento que Dios te está dando ahora. Cuando Dios aísla ciertas voces de tu vida, no lo hace para dejarte sin apoyo. Lo hace para que dependas de la única voz que nunca te guiará hacia un ataque espiritual, la suya. Cuando Dios quiere protegerte de algo, no te envía una señal y se detiene. Insiste, repite, te muestra la misma lección en diferentes formas, en diferentes momentos, a través de diferentes circunstancias. Un versículo bíblico que aparece en tu lectura devocional. Una conversación casual que toca exactamente el tema que estás enfrentando. Una predicación que parece dirigida específicamente a ti. Una situación que te obliga a enfrentar la misma decisión otra vez. Y si todavía no prestas atención, Dios insiste de nuevo. Porque cuando algo es peligroso, Él no te advierte una sola vez y se va. Él insiste hasta que escuches. Elena G. de White escribió que Dios, en su misericordia infinita, no nos deja enfrentar peligros espirituales sin advertirnos repetidamente. Ella advirtió que muchas veces interpretamos la repetición de ciertas lecciones como casualidad, como coincidencia, cuando, en realidad, es la mano de Dios tocando insistentemente a la puerta de nuestra conciencia, tratando de evitar que caigamos en una trampa espiritual. Y cuando ignoramos esas repeticiones, cuando las descartamos como señales vagas o interpretaciones forzadas,
Estamos cerrando nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo que está peleando por protegernos. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de esto en la vida de Faraón. Dios no envió una sola plaga, envió 10, y antes de cada una, Moisés advertía exactamente lo que iba a suceder. Plaga tras plaga, advertencia tras advertencia, oportunidad tras oportunidad. Dios insistió porque quería que Faraón tuviera todas las oportunidades posibles de cambiar de rumbo antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Pero Faraón endureció su corazón, ignoró las repeticiones y al final perdió todo. No porque Dios no lo advirtió, sino porque él decidió no escuchar lo que Dios le estaba repitiendo constantemente. Tal vez hoy estás experimentando exactamente eso. Tal vez la misma advertencia ha aparecido en tu vida de 5 formas diferentes en las últimas semanas. Un amigo te dijo algo que te hizo pensar. Un pasaje bíblico te confrontó durante tu tiempo de oración. Una predicación tocó el tema exacto que estás enfrentando. Una circunstancia te puso frente a frente con la misma decisión otra vez. Y en lugar de verlo como coincidencia, detente y pregúntate, ¿qué está tratando de decirme Dios? ¿Por qué esta lección se está repitiendo tanto? Porque cuando Dios repite una advertencia, no lo hace para molestarte. Lo hace porque te ama demasiado como para dejarte avanzar sin protección hacia algo peligroso. Y cada repetición es una nueva oportunidad de detenerte, de reconsiderar, de cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pero si sigues ignorando esas advertencias, si sigues descartándolas como interpretaciones exageradas, llegará un momento en que las repeticiones terminarán. No porque Dios haya dejado de amarte, sino porque ya te dio todas las oportunidades que necesitabas, y ahora deberás enfrentar las consecuencias de no haber escuchado. No desprecies la repetición, no la veas como casualidad aburrida, porque cuando la misma lección aparece una y otra vez, es porque Dios está cerrándole el paso a un ataque que se acerca y te está dando todas las oportunidades posibles de discernirlo antes de que llegue. Y la pregunta no es si Dios te advirtió. La pregunta es si tú decidiste escuchar. Hubo miedo, hubo tensión, hubo noches de insomnio esperando que lo peor finalmente sucediera. Todo parecía indicar que el ataque era inevitable. Las circunstancias se alineaban. Las señales apuntaban hacia el desastre. Y te preparaste mentalmente para enfrentar lo que parecía imposible de evitar. Pero entonces, sin explicación clara, sin intervención visible, el peligro se disipó, la amenaza desapareció. Lo que todos esperaban que sucediera, simplemente nunca sucedió. Y quedaste ahí, confundido, aliviado, pero sin entender realmente qué fue lo que pasó. Y la respuesta es simple. Dios bloqueó el ataque antes de que te tocara. Elena G. de White escribió que la mayoría de las batallas espirituales más peligrosas son aquellas que nunca llegamos a pelear, porque Dios las ganó por nosotros en secreto. Ella advirtió que el enemigo planea ataques constantemente, diseñados para destruir nuestra fe, nuestra paz, nuestro propósito. Pero Dios, en su soberanía, cierra el paso a muchos de esos ataques sin que siquiera sepamos que estuvieron cerca. Y después quedamos sin entender por qué sentimos tanto miedo de algo que nunca llegó, sin darse cuenta de que ese miedo era real, porque el peligro también lo era, solo que Dios intervino silenciosamente. La Biblia nos muestra esto con claridad en la historia del rey Ezequías. El ejército asirio rodeó Jerusalén. 185,000 soldados listos para atacar. Ezequías oró, y esa noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios mientras dormían. Jerusalén despertó esperando la guerra, pero solo encontró cadáveres. El ataque nunca se concretó, no porque no fuera real, sino porque Dios lo bloqueó antes de que llegara. Y Ezequías nunca peleó esa batalla. Solo despertó al otro lado de ella, protegido por una intervención que nunca vio venir.
Tal vez hoy, mirando hacia atrás, puedes identificar momentos parecidos en tu vida. Situaciones que parecían desastrosas pero que nunca llegaron a concretarse. Relaciones que parecían destinadas a destruirte, pero que terminaron antes de causar daño real. Decisiones que parecían inevitables, pero que se deshicieron solas sin que tuvieras que hacer nada. Y en su momento, lo interpretaste como suerte, como casualidad, como las cosas que pasan. Pero ahora, con discernimiento espiritual, puedes verlo con claridad. No fue casualidad. Fue Dios bloqueando un ataque que habría sido devastador si hubiera llegado a concretarse. No subestimes el valor de los ataques que nunca llegaron, porque el hecho de que no los peleaste no significa que no fueron reales. El hecho de que no sufriste el daño no significa que el peligro no estuvo cerca. Significa que Dios estuvo más cerca, que su protección fue más fuerte que el ataque, que su mano bloqueó lo que tus ojos nunca vieron. Y eso debería llenarte no de alivio pasajero, sino de gratitud profunda, porque estás vivo espiritualmente hoy no solo por las batallas que ganaste, sino por todas aquellas que nunca tuviste que pelear. Cuando el ataque nunca se concreta, no es porque el enemigo haya perdido interés, es porque Dios cerró el paso. Y esa es la señal más poderosa de todas. La protección que nunca viste, pero que siempre estuvo ahí. Vivimos en un mundo que valora lo visible. Queremos ver los milagros. Queremos sentir la intervención. Queremos pruebas tangibles de que Dios está actuando. Y cuando no las vemos, comenzamos a dudar. Nos preguntamos si Dios realmente está prestando atención, si realmente está peleando por nosotros, si realmente le importa lo que estamos enfrentando. Pero la verdad es que la protección más poderosa de Dios no siempre es la que puedes ver. Muchas veces es la que evita que algo malo siquiera se acerque a ti. Y nunca lo sabrás, nunca lo verás. Pero eso no la hace menos real. Elena G. de White escribió que, si pudiéramos ver, aunque fuera por un momento, cuántas veces Dios ha desviado peligros de nuestro camino sin que lo supiéramos, caeríamos de rodillas en adoración. Ella advirtió que el enemigo trabaja constantemente, planeando formas de atacarnos, de debilitarnos, de destruir nuestra fe. Pero por cada ataque que enfrentamos, hay cientos que nunca llegaron porque Dios los bloqueó en silencio. Y vivimos sin saber que estuvimos en peligro. Vivimos sin darse cuenta de que fuimos salvados. Porque la protección que no se ve no genera testimonios dramáticos, pero sigue siendo protección divina. La Biblia nos da un vistazo breve de esta realidad en el libro de Job. Satanás se presenta delante de Dios y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios había puesto un cerco de protección alrededor de Job, un cerco que Job ni siquiera sabía que existía. Y fue solo cuando Dios permitió que ese cerco fuera removido temporalmente que Job comenzó a entender cuánto había estado siendo protegido sin saberlo. La protección invisible no es protección menor. Es protección constante, que solo se nota cuando es removida. Tal vez hoy estás pasando por un momento difícil y te preguntas dónde está Dios. Tal vez sientes que has estado peleando batallas solo, sin ayuda, sin respaldo divino. Pero detente un momento y considera esto. ¿Y si la batalla que estás peleando ahora es solo una pequeña fracción de lo que el enemigo planeaba contra ti? ¿Y si lo que enfrentas hoy es solo lo que Dios permitió que pasara, después de haber bloqueado todo lo demás que nunca viste venir? ¿Y si estás de pie hoy no porque no hubo ataques, sino porque Dios bloqueó la mayoría de ellos antes de que te alcanzaran? No midas la protección de Dios solo por los milagros visibles, porque hay una protección mucho más profunda, operando constantemente en tu vida. La protección que evita que los ataques, siquiera, se acerquen. La protección que desvía peligros antes de que se conviertan en amenazas reales.
La protección que cierra puertas que habrían sido trampas. La protección que te mantiene vivo espiritualmente sin que sepas cuántas veces estuviste a punto de caer. Y esa protección invisible es tan poderosa, tan constante, que si algún día pudieras verla en retrospectiva, te darías cuenta de que nunca, ni un solo día, estuviste realmente solo. Dios no solo te protege cuando gritas, te protege cuando duermes, cuando trabajas, cuando ni siquiera estás pensando en peligros espirituales, porque su protección no depende de que tú la veas, depende de que Él te ama, y eso nunca cambia. Hay un don espiritual que muchas veces es menospreciado, ignorado, incluso ridiculizado, pero que puede salvar tu vida espiritual, el discernimiento. No es paranoia, no es desconfianza, no es juzgar a las personas sin razón. El discernimiento es la capacidad espiritual de percibir lo que está oculto debajo de la superficie, de sentir cuando algo no está bien, aunque todo parezca perfecto, de detectar peligros espirituales antes de que se conviertan en ataques concretos. Y cuando Dios te da discernimiento, no lo hace para que vivas con miedo, lo hace para que vivas protegido. Elena G. de White advirtió que en los últimos tiempos, el engaño será tan sutil, tan convincente, que incluso los escogidos correrían el riesgo de ser engañados si no tuvieran discernimiento espiritual activo. Ella escribió que el enemigo no siempre ataca con mentiras evidentes. Muchas veces mezcla verdad con error, luz con tinieblas, bondad aparente con intenciones ocultas. Y si no tienes discernimiento, si no aprendes a escuchar esa voz interna que te advierte cuando algo no es de Dios, terminarás aceptando cosas que parecen inofensivas, pero que debilitan tu fe lentamente, casi sin que te des cuenta. La Biblia nos instruye claramente en 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. No todo lo que parece bueno es seguro. No todo lo que parece correcto está alineado con la voluntad divina. Y tu responsabilidad no es aceptar todo sin cuestionar. Tu responsabilidad es probar, discernir, evaluar espiritualmente antes de comprometerte. Porque hay ataques que se disfrazan de bendiciones. Y solo el discernimiento puede detectarlos a tiempo. Tal vez hoy hay algo en tu vida que parece bueno, que parece correcto, que todos a tu alrededor aprueban, pero que algo en tu espíritu no termina de aceptar, y te sientes culpable por eso. Te preguntas si estás siendo demasiado crítico, demasiado cerrado, demasiado desconfiado. Pero escucha esto con atención. Si Dios te está dando discernimiento, si tu espíritu está inquieto con algo que tu mente no logra identificar, claramente, no ignores esa señal. No la descartes como inseguridad. Porque el discernimiento espiritual muchas veces llega antes que la revelación completa. Te advierte antes de que puedas explicar por qué. Aprende a confiar en tu discernimiento espiritual tanto como confías en tu lógica. Porque hay cosas que la mente no puede detectar, pero que el espíritu percibe con claridad. Hay peligros que la razón justifica, pero que el discernimiento rechaza. Y cuando esos dos entran en conflicto, cuando tu mente dice sí, pero tu espíritu dice no, siempre escucha tu espíritu, porque Dios habla a través del discernimiento que Él mismo te dio. Y si lo ignoras por conveniencia, por presión social, por miedo a parecer extremista, terminarás descubriendo demasiado tarde que ese discernimiento era la única cosa que estaba entre tú y un ataque espiritual devastador. El discernimiento no es un lujo espiritual, es una necesidad. Y cuando Dios te lo da, no lo cuestiones. Úsalo. Porque puede ser la diferencia entre caer en una trampa o ser protegido antes de que siquiera te des cuenta de que el peligro estaba cerca. Hay momentos en los que Dios te pide algo que no tiene sentido, algo que va en contra de la lógica,
algo que incluso parece perjudicarte a corto plazo, y no te explica por qué. No te da detalles, no te muestra el panorama completo, solo te pide que obedezcas, y ahí es donde la batalla real comienza. Porque la obediencia a Dios no siempre es conveniente, no siempre es cómoda, no siempre es entendible, pero casi siempre es protectora. Y muchas veces, solo años después, entiendes que lo que parecía una orden sin sentido era en realidad Dios cerrándole el paso a un ataque que habría destruido tu vida si no hubieras obedecido. Elena G. de White escribió que la obediencia es la única seguridad verdadera en un mundo lleno de peligros espirituales. Ella advirtió que muchas veces queremos negociar con Dios. Queremos entender primero para obedecer después. Pero la fe verdadera obedece primero y entiende después. Porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Conoce los ataques que se están preparando en secreto. Y cuando nos pide algo que no tiene sentido, no lo hace para probarnos sin razón. Lo hace para protegernos de algo que todavía no podemos discernir. Y si esperamos entender antes de obedecer, muchas veces será demasiado tarde. La Biblia nos muestra un ejemplo poderoso de esto en la historia de Naamán. Era un general exitoso, respetado, poderoso, pero tenía lepra. Y cuando el profeta Eliseo le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán, Naamán se enojó. Le parecía ridículo, humillante, sin sentido. Había ríos más limpios en su propia tierra. ¿Por qué tenía que obedecer algo tan absurdo? Pero sus siervos le dijeron: «Si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho?». Y Naamán obedeció, y fue sanado. No porque entendió la lógica, sino porque obedeció a pesar de no entenderla. Tal vez hoy Dios te está pidiendo algo que no tiene sentido. Tal vez te está pidiendo que te alejes de una relación que parece buena, que renuncies a una oportunidad que parece perfecta, que perdones a alguien que no lo merece, que esperes cuando todo el mundo te dice que avances, y no entiendes por qué, no ves la lógica, no percibes el beneficio, y estás tentado a desobedecer, a hacer lo que tiene sentido para ti, a seguir tu propio criterio. Pero detente un momento y considera esto. ¿Y si esa instrucción que no entiendes es exactamente lo que está entre tú y un ataque espiritual devastador? Dios no te pide obediencia para controlarte, te la pide para protegerte, porque Él ve lo que viene, conoce los peligros que se están acercando, y sabe exactamente qué decisiones te mantendrán a salvo y cuáles te expondrán al enemigo. Y cuando te pide algo que no tiene sentido, no es porque quiere confundirte, es porque quiere salvarte de algo que aún no puedes ver. Y tu obediencia, aunque no la entiendas, aunque te cueste, aunque parezca ilógica, es la única barrera entre tú y el ataque que Dios está bloqueando en este momento. No esperes entenderlo todo antes de obedecer. Porque la fe no es entender primero. La fe es obedecer ahora y entender después. Y cuando mires hacia atrás, verás con claridad que cada vez que obedeciste sin entender, Dios te estaba protegiendo de algo que habría sido devastador si hubieras seguido tu propio camino. Hemos recorrido juntos 7 señales de que Dios está bloqueando un ataque contra ti. Bloqueos inesperados. Exposición de intenciones ocultas. Conflicto entre conveniencia y conciencia. Pérdida de paz al insistir, paz al retroceder. Aislamiento de ciertas voces, repetición de advertencias y el ataque que nunca se concreta. 7 señales que la mayoría interpreta como mala suerte, como obstáculos frustrantes, como pérdidas dolorosas, pero que en realidad son intervenciones divinas protegiendo tu vida espiritual de peligros que aún no puedes ver. Y ahora la pregunta no es si estas señales son reales. La pregunta es, ¿las estás reconociendo en tu vida en este momento? Porque si hay algo que Dios te ha estado bloqueando repetidamente, si hay algo que no fluye a pesar de tu esfuerzo, si hay algo que te quita la paz cada vez que insistes, no es porque Dios te está negando una bendición,
es porque te está protegiendo de un ataque. Y tu respuesta no debe ser forzar, debe ser confiar, debe ser soltar, debe ser obedecer, aunque no entiendas. Elena G. de White advirtió que llegaría un tiempo en que el engaño sería tan sutil que solo quienes mantuvieran una conexión viva con Dios podrían discernir la diferencia entre lo que viene de Él y lo que viene del enemigo. Y ese tiempo no es futuro, es ahora, es hoy. Y si no aprendes a reconocer los bloqueos protectores de Dios, si no aprendes a valorar las puertas que se cierran, tanto como las que se abren, terminarás forzando caminos que Dios mismo está sellando para tu protección. La consecuencia de ignorar estas señales no siempre es inmediata. A veces pasan meses, incluso años, antes de que entiendas por qué esa puerta no debía abrirse, antes de que veas con claridad el ataque que Dios estaba bloqueando. Pero para entonces, si ya forzaste el camino, si ya cediste por conveniencia, si ya ignoraste tu conciencia, el daño estará hecho. Y lo único que te quedará será la lección aprendida a un precio demasiado alto. Pero hoy tienes una oportunidad. Hoy puedes detenerte. Puedes mirar tu vida con honestidad espiritual y preguntarte, ¿qué está bloqueando Dios en este momento? ¿Qué estoy forzando que debería soltar? ¿Qué voz estoy escuchando que debería silenciar? ¿Qué decisión estoy tomando por conveniencia que debería rechazar por conciencia? Y si tienes la valentía de responder esas preguntas con sinceridad, si tienes la humildad de soltar lo que Dios está bloqueando, descubrirás que la protección divina no es solo para los momentos dramáticos. Es para hoy, es para ahora, es para esta decisión que estás a punto de tomar. No todo lo que se cierra era tu enemigo, y no todo lo que se abre es tu bendición. Aprende a discernir, aprende a confiar, aprende a valorar los bloqueos tanto como las aperturas. Porque hay ataques que nunca llegaron a destruirte, no porque el enemigo haya desistido, sino porque Dios cerró el paso. Y esa es la protección más poderosa de todas, la que nunca viste, pero que siempre estuvo ahí. Si este mensaje tocó tu corazón, déjame un comentario contándome cuál de estas 7 señales estás experimentando ahora mismo. Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita hoy. Y que Dios te dé el discernimiento para reconocer sus bloqueos, la paz para aceptarlos y la fe para confiar en que cada puerta cerrada es una protección silenciosa contra ataques que nunca verás venir.